Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con esta práctica, donde vamos a ver lo que son los ensambles. Y para esto vamos a tener como ejemplo este desarmador. Generalmente, cuando trabajamos, debemos de hacer piezas, pues estas piezas muchas veces tienen varias partes. Les hemos estado llamando componentes. En este caso, este desarmador está hecho de dos componentes, que es el mango, que es de plástico, y el vástago, que es de metal. Esos son dos componentes que se unen, eso se le llama un ensamble, para formar esta pieza que yo quiero hacer. Generalmente se le llama así ensamble. Entonces vamos a crear estos dos componentes, vamos a hacer este ensamble para crear este desarmador, y ese es el objetivo. Entonces los componentes pues pueden ser sketches, geometrías, cuerpos 3D, articulaciones, orígenes, modelos, y un ensamble pues va a ser dos o más componentes o partes. En este caso lo vamos a hacer de la manera más sencilla, que es con dos componentes, para crear nuestro desarmador, que va a quedar de esta manera. Entonces vamos a crear los dos componentes. Lo primero es, vamos a guardar, vamos a llamarle desarmador. Le voy a guardar, y aquí en mi lista del navegador se me cambia el nombre. Le puse desarmador no porque ya tenía otro como desarmador. Ahora, en prácticas anteriores habíamos dicho que aquí le podemos dar clic para crear nuestros componentes. Entonces voy a crear, nomás le voy a dar clic en aceptar, y ahí me crea el componente 1. Voy a crear otro componente, pero fíjense bien, si yo nada más le doy clic estando seleccionado en mi navegador, en mi lista de navegador, el componente, le voy a dar clic, le voy a dar a aceptar, y este componente, si observan en el árbol, él forma parte del componente 1, y yo no quiero eso. Si se fijan, están el mismo. Este componente 2 forma parte del componente 1, y yo no quiero eso, quiero que sean componentes individuales. Entonces le voy a dar suprimir. Entonces puedo hacer dos cosas. Desde teniendo seleccionado al archivo desarmador, le puedo dar clic en nuevo componente, y ya me crea los dos componentes. Se fijan, perdón, lo estoy haciendo al revés. Me crea los componentes ya al mismo nivel. O vamos a suprimir, o simplemente le doy aquí clic derecho, entonces nuevo componente, le doy a aceptar, y ya vemos que tenemos los dos componentes. Le puse un nombre componente 4 porque pues borré el 2 y el 3, pero vamos a cambiarle los nombres para que podamos identificarlos muy fácilmente. El primero pues va a ser el mango del desarmador, y el segundo va a ser el vástago. Cuando yo quiero seleccionar uno u otro, fijan, aparece ahí un circulito, y nada más selecciono el que quiero. En este caso voy a trabajar primero con el mango. Entonces vamos a seguir las instrucciones. Vamos a crear un sketch en el plano XZ, y vamos a hacer un círculo de 28 por 100. Entonces en el plano X vamos a crear un sketch. En el plano, en este caso el plano XZ es este. Aquí recuerden que pueden ver mis planos, este es el XZ. Voy a crear, dijimos, un círculo de 28 por 100. Entonces creo un círculo, siempre seleccionamos en el centro, y no le di de 28, pero bueno, ahorita lo modificamos. Entonces vamos a extruir que sea de 100 unidades, lo deben aceptar. Entonces voy a modificar el sketch porque no le di que fuera de 28. Vamos a cambiar la medida, es de 55, pero yo quiero que sea de 28. Le damos aceptar. Eso para recordar cómo editar operaciones. Nada más me voy aquí en
la historia de las operaciones, le doy clic derecho en editar operación, le doy en terminar boceto y ya quedó el cilindro tal y como yo lo requiero. Entonces, fíjense bien que estoy aquí en mi navegador, estoy aquí en mi componente que es man. Entonces, ahí me aparecen, por ejemplo, este boceto. Este boceto vamos a llamarle círculo para identificar cuál es cuál. Esto porque a medida que hacemos diseños más complejos, a veces necesitamos modificar algo. Para no estarle dando clic a ver cuál es cuál, pues yo les voy a ir nombrando para fácil identificación. Ahora, en la base del cilindro, allá en el que está en el fondo, vamos a crear un círculo de diámetro 6 con restricción horizontal. Entonces me voy a ir de este lado y voy a crear un sketch. En este voy a seleccionar esta cara. Voy a crear un círculo de diámetro 6. Entonces aquí le doy, le voy a dar de 6 y le voy a poner una restricción horizontal. Seleccionar aquí, seleccionar acá, ahí quedó ya restringido horizontalmente. Recuerden que aquí está el icono para restricciones. En el menú restricciones selecciono horizontal vertical para que quede de esa manera. Ahora lo que voy a hacer es un corte de 75 milímetros. Entonces me voy a mover la vista, voy a extruir, selecciono la parte interna y como quiero hacer un corte me voy en esta dirección. En este caso va a ser de menos 75. Menos 75 y le doy, la operación es cortar, le doy en aceptar y ahí me hace este corte. Aquí lo podemos apreciar. Ahora vamos a repetir esta operación en un patrón circular. Entonces vamos a, voy a poner, no, de hecho lo voy a hacer desde aquí, desde esta vista. Voy a simetría, perdón, no simetría, de patrón. Luego voy en patrón circular, que me duplica caras o operaciones o componentes en un diseño. Entonces selecciono el patrón circular. Tipo de objetos, lo que quiero en este caso es elementos, que son las operaciones. Yo puedo seleccionar esta operación desde aquí o puedo seleccionar esta que es extruir 2. Entonces le doy clic, selecciono su operación. El eje en el cual yo lo quiero hacer, vamos a revisar, en este caso debe ser el eje Y para que quede en esa misma dirección. Entonces vamos a ver, selecciono, bueno, le doy clic aquí donde dice el eje para seleccionar qué dirección va a tener este patrón. Entonces yo quiero que tenga la dirección en Y, es decir, la misma orientación o dirección que tiene el corte. Le doy Y y aparece. Ya me aparecía en 6, pero si les aparece en 3 o en algún otro valor, lo cambiamos a 6 y le damos en aceptar. Y de esa manera me replica ese patrón de una manera circular y lo tenemos 6 veces. Ahora vamos a crear un sketch en el plano Y. Vamos a crear un sketch y vamos a seleccionar, en este caso, el plano Y. Fíjense bien, el plano, ¿sí es el plano Y? Sí. Vamos a seleccionar el plano Y. No es el plano Y, debe ser el plano YZ. Es el plano YZ, hay que corregir. Bueno, ahora aquí lo que yo quiero es hacer un corte. Entonces voy a usar la opción de intersección que ya la hemos usado.
En este caso, lo necesito. Dice, proyecta puntos, aristas de modelos, geometrías de trabajo y curvas de boceto que se intersectan con el plano del boceto activo. Entonces, yo quiero una intersección entre el objeto que tengo y el plano que seleccioné. Entonces, selecciono este objeto para que me intersecte el plano, lo seleccioné, y el objeto, y le doy en aceptar. Y me crea estos puntitos morados. Es donde se está intersectando. A lo mejor no se aprecia bien, pero si movemos la vista, vemos ahí dónde voy a hacer el dibujo. El dibujo lo voy a hacer, se fijan, en la mitad del objeto. Voy a crear un arco de 3 puntos. Voy a cambiar la vista, voy a hacer la vista derecha. Voy a crear un arco de 3 puntos. No le voy a poner medidas, ahorita se las ponemos. No, creo punto, creo otro y lo pongo aquí. Ahora vamos a ver las medidas. Vamos a ver que tengo una distancia de 3 de aquí a aquí. Vamos a ponerle que tenga 3 y vamos a hacer que el radio sea de 14. 16 lo ponemos de 14. Ahora aquí hay otro puntito, eso me indica que todavía me falta restringirlo. Entonces vamos a poner otra restricción que sea que de aquí a aquí haya 11, si latino, haya 11. ¿Sí? Ahora, como este arco lo quiero utilizar para hacer un corte, voy a poner una línea para cerrar el contorno que quiero recortar, que quede cerrado. Entonces, allá me quedó. Y lo que voy a hacer es, usando un corte de revolución, voy a sólido, me voy aquí a revolución. Recordemos que aquí me va a hacer un corte en un girando, corte girando. Selecciono primero de hecho ya está y nada más seleccionamos el eje a través del cual se va a hacer el corte de revolución. Va a estar en 360 grados, le voy a dar en aceptar y me hace ese recorte. Ahora vamos a hacer un círculo para hacer el agujero donde va a entrar el vástago. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí va a ser de aquí va a salir el vástago. Entonces vamos a crear un sketch. Seleccionamos, en este caso, esta cara. Yo voy a hacer un círculo de diámetro 7 con un corte 50. Entonces selecciono punto central, ponemos de 7, le damos en, y vamos a extruir. Selecciono el círculo, me voy en esta dirección y dijimos que va a ser de 50. Lo puedo hacer manualmente o le puedo poner el número directamente. En este caso va a ser menos 50 y la operación va a ser cortar. Lo van a aceptar y ahí ya me hizo el agujero donde va a entrar el vástago. Ahora vamos a redondear los bordes porque quedaron muy bruscos. Quedaron esos bordes. Vamos a seleccionarlos. Acuérdense que es con empalme. Voy a seleccionar empalme. Voy a seleccionar estos dos. Y esos les voy a dar un radio de 5. Y dentro de esta misma operación le voy a dar un más para crear otro corte. Ahora voy a seleccionar este de aquí y este va a ser de 1.5. Cambiamos a 1.5 y le damos en aceptar y ya me redondeó esos bordes. Ahora me voy a ir al otro lado porque pues esta es la base del desarmador y también quedó muy brusco, ¿verdad? Quedan los cortes pues totalmente rectos. Entonces los queremos redonditos. Entonces vamos a seleccionar este de aquí, este de aquí. Esos
esos 6. Y vamos a darle un radio de 10. Radio de 10, le damos en aceptar. Fíjense cómo allá va quedando mi mango del desarmador. Ahora, aquí los ejes de estos de la agarradera pues también quedaron muy rectos. Entonces vamos a darle un empalme de 2 milímetros. Le damos clic aquí, selecciono el contorno, que es el que quiero redondear. Entonces hay que ir girando para irlo seleccionando. Deben ser 6. Y me falta uno, que es este. En este caso vamos a darle de 2, un radio de 2. Entonces ahí quedaron ya redondos. Ahora vamos a redondear también estos que están aquí. Vamos a darles un empalme de 1. En este caso no me conviene esta vista. Vamos a hacer un empalme, va a ser este de aquí. Vamos a seleccionar todos ellos y le vamos a dar el radio. Vamos a darle aquí, ahí están los 6. Dijimos que era de 1. Sí, 1, y le damos en aceptar. Ahí ya quedó prácticamente todo redondo. Ahora ahí ya quedó mi primer componente, que es el mango. Ahora me voy a ir al segundo componente, que es el vástago. Para seleccionarlo me voy, primero pues voy a ocultar todas las operaciones de lo primero, y luego nada más posiciono el cursor, me aparece el puntito, lo selecciono y me aparece ahí translúcido componente anterior. Yo lo pudiera ocultar, pero lo voy a dejar porque me sirve de referencia, que queden en donde yo quiero. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a crear el vástago. El vástago lo quiero crear, acuérdense que hicimos un corte, y hasta donde se ve este circulito es a partir de ahí que quiero que salga el vástago. Entonces si yo nada más le posiciono el mouse está difícil o no lo selecciona. Entonces aquí es muy importante, ponemos el cursor sobre la figura que yo quiero y dejo presionado el clic izquierdo en la izquierda, dejo presionado y me van a aparecer las caras. Entonces ahí selecciono, puede ser cuál es la cara que yo necesito. En este caso voy a seleccionar esta, que es este círculo. Ya lo tengo seleccionada. Ahora voy a crear un sketch. Y usando el comando proyectar. Proyectar me sirve para ir de algún sketch, alguna silueta o algo, seleccionarlo y que sea el mismo. Entonces voy a seleccionarlo, esta geometría, lo voy a aceptar. ¿Sí? Entonces a partir de este círculo que yo tenía, creo otro con el mismo diseño. Entonces ya únicamente voy a extruir, en este caso 150 milímetros. 150 milímetros. 150 milímetros y ahí quedó ya el vástago. Ahora voy a crear un tercer componente. Les había dicho que eran 2 y se pudiera crear a partir de la punta. Si le podemos hacer aquí un corte, pero vamos a aprovechar y vamos a hacer un tercer componente. Recordamos, nos vamos hasta arriba y le damos clic derecho, le damos nuevo componente, le damos a aceptar. Vamos a cambiarle el nombre, que se llame punta, para que sea independiente. Inclusive se pudieran hasta guardar en archivos distintos y volverlos a utilizar. Vamos a crear ese nuevo componente y vamos a crear un círculo aquí en
en la punta del vástago. Creamos un sketch. Entonces ahí no lo puedo seleccionar. Voy a dar, dejo presionado el clic izquierdo y me aparece la cara. Allá lo selecciono. Y voy a extruir. En este caso 10 milímetros. Extruimos 10 milímetros. Ahora vamos a hacer el corte para que quede la cara plana del desarmador. Entonces vamos a crear un sketch. Vamos a crear un boceto. Y lo vamos a crear, en este caso, vamos a crearlo en el plano YZ, debe de ser el plano YZ. Aquí puedo ver los planos, siempre acuerdas. YZ pues sería, en este caso quiero que quede con esta misma vista, entonces en el plano YZ. Y voy a hacer, como quiero hacer un corte y quiero que quede a partir del medio, pues vamos a hacer otra vez el comando de intersección y simplemente selecciono mi figura y le doy en aceptar y ya me aparecen estos puntitos morados. Ahora voy a crear otra vez un arco de 3 puntos, el arco de 3 puntos. Entonces, y voy a seleccionar los bordes horizontal y vertical. Ahorita le damos medidas, horizontal y vertical, y ahí colocamos el tercer punto. Ahora vamos a crear una restricción horizontal, en este caso sería vertical, para que no se mueva este punto. Y vamos a hacer las medidas, en este caso que haya una distancia del centro al arco de 0.5, 0.5. En horizontal que mida 9. Caray, perdón. Voy a hacer de aquí a aquí. Lo que pasó es que yo nada más seleccioné la línea. Seleccioné la línea, me dice que esta línea ya tiene una medida que era de 10, entonces ya no la puedo modificar. Si la modifico se sobrescribe. Entonces, más bien lo que yo quiero es crear la restricción, pero del arco. Y va a ser de 9. Y únicamente vamos a darle un radio de 16. Al 13 vamos a darle un radio de 16. Y voy a cerrar el arco para que sea una figura cerrada y pueda ya hacer el corte que deseo. Entonces me voy a acercar un poquito para que se aprecie mejor. Ahora voy a extruir para hacer el corte. En este caso no lo quiero redondo, quiero que vaya en esa dirección, pero lo voy a hacer hacia los dos lados, o más bien simétrico. Simétrico, que sea. Entonces me lo corta para los dos lados y por todo el objeto. Le doy en aceptar y me crea ese corte. Ahora voy a replicar esta operación para no tener que repetirlo todo. De una manera muy sencilla me voy a crear, me voy a simetría, seleccionamos en este caso elementos, que es la operación que yo quiero, sería esta, o el plano de simetría. En este caso quiero que sea el plano XY, voy a aceptar y me crea el corte. Ahora, ¿cómo hago para que se vea toda la figura? Simple y sencillamente ya selecciono el que dice desarmador y ahí aparece completo. Ahora vamos a cambiarle, modificar, vamos al aspecto y pues ya podemos ponerle un plástico, no sé, acrílico rojo. Como que me gustó mucho, pues ya que será cada quien lo quiera modificar el aspecto. A lo mejor en un plástico rojo se ve mejor, ahí se ve un poquito mejor. Y ahí tenemos ya mi desarmador, que está hecho con 3 componentes mediante un ensamble. Primero siendo
el mango, el vástago y la punta. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente práctica.